Y apreciados amigos de río arriba, río abajo, las cuencas hidrográficas marcan el destino de la sociedad. La cuenca del río Guayas, la cuenca del Golfo, marca y ha marcado el destino de nuestra estructura económica. Uno de los grandes problemas que hay en lo contemporáneo es que estamos confundiendo el color amarillo con el naranja. ¿Y qué quiero decir con eso? ¿Es el problema del río Daule un problema de dragado? No, solamente es un problema de dragado. Es un problema de considerar a las cuencas como biomas, es decir, como sistemas de vida, donde juega un papel fundamental ¿qué? El árbol, su estructura vegetal, porque a veces la gente cree que solo es sembrar árboles. Hay todo un sistema vegetal que cubre la naturaleza y que las ingenierías forestales tienden a preservar. Por eso, hoy he invitado a una persona que está trabajando, a un ingeniero forestal, el ingeniero Santiago Silva, lojano de nacimiento, ecuatoriano de corazón. Bienvenido, querido Santiago. Mucho gusto, don Ramón, por permitirme esta entrevista aquí en su espacio, un bonito lugar, muy acogedor, sobre todo a orillas del río Daule, una de las cuencas hidrográficas más importantes del país. En ese marco, y comencemos un poco por la Sierra Sur, algo bastante desconocido para la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué le pasó al gran territorio de lo que fue la provincia de Cuenca, donde estaba alojado parte del sur del Ecuador, donde está toda una riqueza? ¿Y qué está haciéndose en este momento como ingeniero forestal para que esa riqueza forestal, biótica, biológica, sobreviva? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, nosotros en Loja, en la ciudad de Loja, todos conocerán, es una ciudad universitaria, ¿no? La Universidad Nacional de Loja cuenta con su carrera de ingeniería forestal desde el año 1970-75, si no estoy equivocado, y ya ha transcurrido muchos años de formar ingenieros forestales todo este tiempo. Y la Universidad Técnica Particular de Loja también, con sus carreras de gestión ambiental, agropecuaria. Eh, en la ciudad de Loja, o en la provincia de Loja, podemos hablar que es una de las provincias donde más se trabaja en temas de conservación, ordenamiento territorial. Y básicamente en el tema de protección de cuencas hidrográficas se ha trabajado bastante. Tenemos los ejemplos de la cuenca del Catamayo-Chira. Ahora en la ciudad de Loja se protege todo lo que tiene que ver las áreas de importancia hídrica donde se genera el agua para las ciudades. Entonces ya hay una experiencia académica en territorio donde nosotros estamos empezando también a llevar esa conciencia a otras ciudades. Entonces es el momento donde hablar el tema de cuencas hidrográficas, el tema de la reforestación, de la forestación, lo que ahora todos llaman restauración forestal, es un trabajo que ha venido por etapas, pero que es el momento donde ya tenemos que empezar como ecuatorianos a proteger nuestras cuencas hidrográficas por la importancia que tiene el agua. La provincia de Loja tiene muchos ecosistemas, pero también sufre de agua, la parte de Zapotillo, la parte de Pindal, la parte de Macará, la parte de Cariamanga, sobre todo en las provincias, en los cantones donde tenemos bien marcado el verano y el invierno. Entonces ahí sí se ha sufrido mucho el tema de las sequías, sobre todo para la gente que vive mucho de la agricultura. Ellos sí han soportado y saben lo que es tener crisis por agua. Ahora, ustedes como lojanos tienen una relación directa, eminente con la selva, con los bosques selváticos, con ese tema. ¿Cómo es esa fusión, ese encuentro que usted, en su ir y venir entre bajar por las estribaciones del occidente y por las del oriente, tiene que haber generado un aprendizaje? ¿Cómo están esos biotipos después de toda esta, cuando comenzó la colonización del oriente, este proceso de llevar el ganado, de generar ganadería, de poner el negocio petrolero, las minas? ¿Cómo están dejando la riqueza forestal? Yo diría más que la riqueza forestal, la protección forestal
¿eh? ¿Cuál es la situación de estas cuestiones? Bien, podemos hablar en el proceso de colonización eh, normal de todo el país, la región sur. eh, Toda la gente que empezó a subir al páramo por busca de recursos, sobre todo de agua en épocas de sequía, eh, un grupo de gente de la provincia de Loja, de Espíndola, Amaluza, logran entrar a los páramos de la cordillera la cordillera real y bajan a San Andrés. Y empieza el proceso de colonización de Zumba, Y de la Palanda, deforestación. y empieza un proceso de deforestación también. Pero hay que considerar que en esa zona de la cordillera, muy agreste, con pendientes muy fuertes, terrenos muy difíciles de acceder, ha sido una protección natural de la naturaleza. Pero ya han bajado las partes medias y bajas, y sí, el proceso de deforestación es muy fuerte, es muy avanzado. Se han talado miles y miles de hectáreas de bosques actualmente. Entonces, esa riqueza forestal ya se ha visto muy disminuida en la actualidad. Tenemos áreas protegidas, que está el Parque Nacional Yacuri, el Parque Nacional Podocarpus, tenemos una reserva de biosfera, pero con todos esos mecanismos de conservación se sigue y sigue cortándose miles y miles de hectáreas de bosque. ¿A qué se debe eso? Necesidades, recursos de la gente, Pero que falta de empleos, quizás fomentar más empresa en el sur, nos falta dinamizar la producción, porque el campo sí hay, terrenos sí hay para ganadería, para cultivos pequeños, pero no hay empresas. Todavía nos siguen faltando las empresas como para poder generar de pronto riqueza, quizás no en grandes cantidades, ¿no? Pero algo que ayude a las familias a sostener en esos sitios, ¿no? Hablo de Zumba, de Palanda, la parte de las provincias de Espíndola, Maluza, en Loja, donde hay niveles de pobreza elevados, sobre todo. sin embargo, la provincia del sur es una, a pesar de la pobreza, las condiciones de dignidad de su pueblo son altamente elevadas. Es una pobreza que no es tan lacerante como en otras regiones del país. Es decir, hay algún nivel de dignidad de lo que yo percibí en última visita a esa región. Es decir, a pesar de que hay pobreza, la gente vive con cierta dignidad. Sí, efectivamente, quizás la pobreza es monetaria, ¿no? Pero la gente en todo el austro el sur, puedo hablar Cuenca, Loja, Zamora, Zumba, eh, tienen otros dotes, ¿no? Que los caracteriza a todos. Humildad, trabajo, el ganado y últimamente también temas mineros. También tenemos que hablar que la minería que se da en el sector quizás no genere mucha riqueza, pero mantiene a la gente, ¿no? Mantiene. Hablando de la forestación y la minería, ¿cómo convivir? ¿Existe usted como ingeniero forestal, tiene una empresa que se dedica al asesoramiento de la explotación medioambiental, de la administración del medio ambiente, entre otras actividades? ¿Es posible hacer minería conviviendo o realmente los detractores no naturalistas sobreexageran esta exposición, ingeniero Silva? De acuerdo a mi experiencia, sí se puede hacer minería en áreas, eh, se puede hacer en nuestro territorio. Si hacemos una planificación técnica adecuada, sí, de hecho se lo hace. Hay empresas mineras muy responsables que, lógicamente, luego de hacer todos los estudios de prospección minera, dejan otra vez devolviendo a la naturaleza, quizás haciendo los temas de restauración forestal, ayudando a las comunidades con proyectos de desarrollo, con proyectos de protección de cuencas hidrográficas. Yo he podido participar de esos proyectos. No toda la minería es lacerante en el ecosistema. Usted trabajó en la península de Santa Elena, una, un sector donde narra la historia, ya de siglos de eso, de que había muchos árboles y que esos árboles desaparecieron porque fueron exportados a Lima. Lima, la Lima de madera fue construida con eso, igual que la Guayaquil de madera. Y hay un axioma, y usted corríjame, que es el ingeniero forestal, que la deforestación empobrece los suelos. ¿Es correcto o no es correcto eso? La deforestación Empobrece el suelo. empobrece el suelo. De acuerdo a los estudios que se hacen, depende del sitio, Ajá. depende de la topografía. Si nosotros quitamos todos los árboles de terrenos con pendientes muy fuertes,
lógicamente aceleramos un proceso de erosión natural. Ya. Más en las zonas planas no es mucho este efecto, Pero sí hay un efecto. pero sí hay un efecto. No solo ese, sino que el ciclo vital del árbol produce una regeneración del suelo permanente, ¿no? Exactamente. Una oxigenación del suelo. Hay todos unos ciclos naturales que el árbol como un ser vivo produce. Un árbol Lógico. en esos terrenos, sean de ladera, cumplen una función para evitar que los ladeamientos aceleren la erosión. Pero un árbol en una superficie plana como esta crea microbiomas. Sí. Usted casualmente, como ingeniero forestal responsable de la Garza Roja, me decía, vamos a sembrar frutales. Y esos frutales nos van a traer aún otros sonidos diferentes a lo que ahora a las 5 de la tarde estamos escuchando. Cuéntenos un poco esa relación del árbol como casa, hotel de la riqueza, de la riqueza silvestre. Bien, el árbol básicamente es la estructura de cualquier ecosistema. Bosques amazónicos, bosques de la costa, bosques montanos. Las diversas especies van a ir a hacer nidos, van a anidar, van a comer los frutos, murciélagos van a llegar a comer, igual van a polinizar. Dependiendo del árbol, dependiendo del fruto, va a llegar un ave diferente ahí para comer el fruto. Ese fruto va a ser transportado a otro sitio y se empieza un proceso de degeneración natural. Van a llegar colibríes. Por ejemplo, podemos hablar de especies que tienen bastante néctar, podemos hablar de especies que tienen frutos, por ejemplo, como la mora o la morera, que se conoce, que es un fruto muy apetecible por loros, por, por tipos de aves rapaces también que comen otras aves. Entonces empieza un ciclo, una cadena en la parte biológica, sobre todo en el tema de aves. Mientras más diversidad de árboles tengamos, más diversidad de especie de aves vamos a tener en cualquier sitio, en cualquier lugar. Y ahí me lleva un tema importante, la reforestación industrial o monoforestación. ¿Cuánto de positivo es? Es decir, 1.000, 10.000, 20.000 hectáreas de una variedad, teca que está de moda, o samán, lo que usted quiera reponer. ¿Cuán positivo? ¿Cuáles son las cosas positivas en la economía de escala y cuáles son las cosas negativas en la economía biológica, que son dos cosas diferentes? La economía biológica de que la economía del billete. Exactamente. Bueno, hablando en la parte forestal tenemos dos cosas, ¿no? Crear bosques para conservación y crear bosques para producción. Recordemos que nosotros como humanos necesitamos de esos recursos y el recurso forestal es un recurso muy importante en todos los niveles de vida, en todos los tiempos. La madera es un bien necesario. La parte industrial, la parte forestal, se basa en las plantaciones forestales. El momento que uno crea una plantación forestal, el objetivo netamente es de producción. Netamente de producción es obtener un bien económico. Está bien, pero ahí hay un decrecimiento, ese monocultivo. Exactamente. ¿Produce patologías o no las produce? Produce desequilibrios. Desequilibrio. Ergo, patologías también. Los desequilibrios se producen porque las cadenas naturales o los ecosistemas naturales se ven afectados al tener una sola planta en todo un área que uno pueda sembrarla. ¿Cómo generar un equilibrio en eso? Para no perder la visión entre el equilibrio bioeconómico y la economía empresarial, por llamarlo de una forma sustentable. Dentro de mi formación he podido participar de lo que se llama la silvicultura, los sistemas agroforestales, los sistemas combinados. Yo los sigo considerando todavía un poco utópicos porque no hemos probado a ciencia cierta qué tan efectivos son. Hay mucha investigación individual de universidades, de investigadores, pero en la vida práctica, en la vida real, tengo el gusto de recorrer casi todo el país. No veo tan efectivo todavía eso. O puede ser que no lo hemos considerado como una alternativa a hacer los sistemas agroforestales y darle el verdadero valor que en la teoría se supone es. Porque en el sistema agroforestal uno puede combinar árboles, puede combinar cultivos, puede combinar
actividades agropecuarias. Hay, y para terminar, un tema que está enfocado en Guayaquil, la forestación urbana de Guayaquil y la forestación de la cuenca baja del Guaya. El samán, un árbol muy conocido, muy usado tanto en ornamentación como en agricultura para el manejo de la ganadería, está sufriendo una enfermedad. Háblenos un poco de esa enfermedad que se ha generalizado en lo que se llaman las acacias, ¿no? Sí. En la estructura de las acacias. Básicamente, todos la conocen como la cochinilla, ¿no? Que es una plaga que chupa el néctar o las sabias del árbol, de los troncos, empieza a secarlo y al momento que esta plaga empieza a afectarle su sistema interno en los xilemas y floemas, ingresan hongos que si no se da un tratamiento adecuado, ese hongo le produce la muerte al árbol. Hemos visto muchos árboles muertos en Guayaquil. ¿Está consciente la sociedad guayaquileña de lo que usted ha visto como visitante permanente de la gravedad del problema? Pienso que no, porque he visto gran cantidad de árboles de samán ya muertos por esta enfermedad y lo que se ha hecho es muy poco. Trabajar los árboles urbanos de la ciudad de Guayaquil es un trabajo grande y responsable que hay que empezarlo a hacer. Hay que hacer temas de ordenamiento, el ordenamiento de árboles de la ciudad de Guayaquil para ir tratando por sectores. Recuerde que no todos los sectores ya en las áreas urbanas son lo mismo. Tenemos que ver cuáles son los sectores de mayor contaminación. Recuerde el número de vehículos que transitan en la ciudad de Guayaquil. Es mucho más en unos sectores que otros. Y mientras los vehículos sigan produciendo monóxido de carbono, dióxido y todos los contaminantes, los árboles van a resistir, pero no todos al mismo nivel. Por eso se van a morir, ¿sí? Y las plagas van a seguir llegando a los árboles. No solo es esa plaga, hay muchas otras plagas más que tienen los árboles urbanos. Por eso hay un caso que nos corresponde como ingenieros forestales estudiar qué especies arbóreas son las idóneas ahora para empezar a plantar y que se adapten al cambio climático y que se adapten a las necesidades de la ciudad. Es un reto todavía, pero hay que empezarlo a hacerlo de una u otra forma. Creo que el municipio de Guayaquil ahí tiene como un objetivo a corto, mediano y largo plazo de poder trabajar en qué tipo de árboles tenemos que empezar a plantar desde ahora. El próximo programa que grabaremos con Santiago definitivamente será uno que gire alrededor del negocio forestal. Voy a dividir esto en varios programas, otro sobre la silvicultura, sobre los procesos necesarios, así que estén pendientes de los siguientes programas. Le agradezco mucho, Santiago, A usted, don Ramón. por este hermoso encuentro aquí a orillas del río Daule, donde usted está haciendo un trabajo importante, un inventario forestal. Estamos tratando de que en los próximos años tener un parque con especies en extinción, ojalá que se dé. Gracias a Santiago por su generosa participación, ingeniero forestal. Nosotros nos vamos hasta el próximo encuentro en Río Arriba, Río Abajo. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados.